Bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira, el capítulo número 42. Hola Carmen, ¿cómo estás? Ya, pues nada, aquí de nuevo con algo nuevo. O quizás esto ya es lo más importante de todo. Yo no sé si te habrá llamado o no la atención el título, porque por lo menos Carmen y yo nos hemos reído mucho cuando nos hemos decidido poner este título. ¿Qué significa si no abres la mente, te abrirás la cabeza contra la realidad? Y no solo una vez, sino muchas veces. Y estamos seguros que os ha pasado ya muchas veces. Bueno, si quieres saber qué significa y hasta qué punto son señales que pareciera que no queremos escuchar, para no seguir abriéndonos la cabeza, digo, quédate. En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen. Aparte de la gracia que tiene el título, que en realidad gracia no hace ninguna porque abrirte la cabeza no es agradable, ¿cómo es eso de si no abres la mente, te abrirás la cabeza contra la realidad? Aunque no te guste. Bueno, pues abrirte la cabeza, que lógicamente es metafórico, pero que a su vez de lo que estamos hablando es de sufrir innecesariamente, que es a donde nos hemos llevado sin saberlo, como siempre os indicamos. ¿Cómo es eso? Pues porque queríamos lanzaros una pregunta, aunque a lo mejor podemos lanzar la respuesta. Voy a explicaros. ¿Tenemos criterio propio? ¿Creéis vosotros, después de todos estos capítulos, que tenemos criterio propio? ¿Es nuestro realmente? Quiero decir, ¿es individual de cada uno como individuo? ¿O es heredado? ¿Es contagio? ¿Estamos siendo abducidos por comportamientos, energía codificada con pensamientos? ¿Tenemos o no tenemos criterio propio? Entonces, esta sería una de las preguntas a hacer, ¿no? Sería la primera, ¿lo tenéis? Imaginando que digáis que sí, yo no os voy a creer. Ahora, si os lo creéis vosotros, ahora te paso la pelota a ti, Ismael. Sí, sí, porque otra pregunta es, ¿cómo es vuestra personalidad? ¿Cuál es vuestra personalidad? ¿Tenéis personalidad propia? Que sería otra manera de decir lo mismo del criterio propio. Bien, Eh, ¿por qué hemos puesto este título? Está muy relacionado con esas dos preguntas que lanzamos desde el principio y que, como bien dice Carmen, todos hemos creído en algún momento de nuestra historia que sí tenemos criterio propio o personalidad propia, y en la medida que uno va haciendo ese trabajo de autodescubrimiento, de autoconocimiento, pues una de las cosas que va descubriendo es que nunca tuvo criterio propio y nunca tuvo una personalidad propia elegida. Eso no quiere decir que yo no crea que soy diferente a los demás y único, no. Eso no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, si no sabemos cómo funciona este mundo, en el sentido de la cantidad de frecuencias, resonancias, influencias, condicionamientos que hay que desconocemos y que están operando, difícilmente podemos afirmar con certeza y sin ninguna duda que ese pensamiento que he tenido, esa idea que he tenido, ese deseo que he tenido, ese anhelo que he tenido, es mío de verdad o hasta qué punto viene influido, condicionado, determinado por mis patrones inconscientes, que la mayoría han sido heredados y que son hijos de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, pero también de mi época, de mi educación, de la religión, de la moral, de la ética, o de la influencia de mis amigos cuando era adolescente, o de la influencia de mi primo porque tenía un primo que era más grande que yo y yo lo imitaba, o de la influencia de la televisión, o de la influencia de lo que está de moda, o de la influencia de lo que se supone que tengo que hacer para ser una persona valorada y ser una persona que está a la moda, ser una persona que está in, ¿no? De tantas influencias. Entonces, claro, yo he elegido esto.
yo he querido comprar esto otro, yo he querido comerme esto, yo he querido tener una relación con esta persona, yo he querido este trabajo, yo he querido estudiar esta carrera. ¿Seguro? ¿Hasta qué punto, si hay una parte tan grande de nosotros que desconocemos y de la realidad que desconocemos, del funcionamiento, hasta qué punto esas decisiones no responden a la necesidad y a los patrones que hemos heredado y que vienen de tantas condicionantes? ¿Hasta qué punto es así o hasta qué punto son de verdad genuinos y auténticamente nuestros? Vale, ¿y por qué llegamos en el capítulo 42 a haceros esta pregunta así tan categórica y que vosotros lo investiguéis? Pues porque hay suficiente información para que si lo repasas de nuevo descubras lo que acaba de decir Ismael. ¿Hasta qué punto hemos sido nosotros, auténticamente nosotros? Que en el anterior capítulo lo que vimos es lo necesario que es amarnos a nosotros mismos, porque sólo así podrás tener criterio propio y ser tú mismo, empezando por esto, por esa base. Pero que fijaros, llevamos 41 semanas transmitiéndoos una información que lo que buscamos es que vosotros os hagáis preguntas. Si hay algo importante hacerse, son preguntas, porque el hacerte una pregunta lo que conlleva es que la respuesta, como os he dicho tantas veces, está dentro de vosotros, pero que si no hay una pregunta, no hay una toma de conciencia de cuál es mi verdadero pensamiento, dónde está mi sentimiento, qué ocurre con mi vida. Si yo no empiezo a hacerme estas preguntas, yo no me voy a conocer, soy un gran desconocido. Y como también o tampoco tenía conocimiento de lo que ahora os hemos ido transmitiendo, es de todas esas influencias de las que ha mencionado Ismael, pues lo que os sugerimos, dado que ahora estamos en la parte de aplicar la verdad y vivir en la verdad, pues es cuestión de que busquéis si realmente incluso os molesta que os hayamos hecho esta pregunta. Igual os molesta, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque nosotros no buscamos más que os descubráis en el carácter, personalidad que tenéis y saber si es vuestra, heredada o rebeldía o qué. Claro, porque fijaos, ¿te amas? Preguntábamos en el capítulo 39, ¿te amas? Averigua por qué no puedes hacerlo. Ya sabemos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que están dentro, que no nos gustan, que no sabemos que están ahí y yo no me puedo aceptar con toda esa carga. Vale. ¿Cómo podemos descubrir eso? Aparte de las señales de la vida, la proyección, ¿os acordáis, verdad? Conecta con tu verdadero sentir. ¿Para qué? Para que nada de lo que está oculto se quede ahí oculto. Porque si tú te conectas con tu sentir, vas a descubrir lo que está ahí. Y vas a contrastar hasta qué punto lo que crees con lo que realmente está ocurriendo dentro. ¿Para qué? Para que de esa manera no se dé ese efecto rebote perverso de unos momentos me siento feliz y otros momentos no. Entonces, ¿de Pero es que dónde parte todo, Ismael, la Carmen? vida es así. Claro, la vida Claro, es es así. lo que decimos todos. Sí, la vida es así. ¿Cómo no vamos a decirlo? No nos quedaba otra que decir eso. No Por conocíamos eso, otra cosa. por eso este capítulo. Es decir, de verdad mi personalidad, con la que yo me identifico, que hasta el punto que tiene mi nombre y apellidos, yo soy así. ¿De verdad mi personalidad es mía? Es decir, es algo que yo he elegido, he construido, he moldeado en función de lo que yo quiero. ¿O en realidad ha sido algo que, fruto de mi memoria y mi recuerdo de cómo me he ido comportando durante tantos años, he llegado a la conclusión de que soy así y que me he comportado así porque esa es mi forma de ser, mi personalidad? Mi forma de ser, fijaos, hemos llegado a decir eso, mi forma de ser, como si mi ser tuviera una forma y que se llama, en mi caso, Ismael Bermúdez. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no empiezo a hacerme esas preguntas, ¿de verdad mi personalidad es mía en cuanto a que es lo único que hay y es elegida por mí o yo puedo darle forma? Pero para que eso ocurra, tengo que abrir mi mente. ¿A qué? A descubrir cuál es la que tengo ahora. Y más allá de si ha sido elegida por mí o ha sido heredada o es de rebote y de rechazo de lo que no me gustaban de mis padres, de lo que no me gustaba de mi vida y de lo que no quería repetir, etcétera, 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 ¿hasta qué punto si yo no abro mi mente, acordaos del título de este capítulo, para conocer cuál es esa personalidad, yo voy a ser capaz de darle forma a una nueva personalidad? ¿O es que acaso todavía creo que no puedo hacer eso?
que de la cuna a la sepultura, que la cabra tira al monte. Pero no solo eso, la cantidad de decretos ley, porque los hemos convertido en esto, que hemos hecho con respecto a otras personas. Y hemos dicho, no cambia nunca, nunca cambiará. Y esto lo hemos decretado una y mil veces de nosotros, de los otros. Entonces, claro, o empezamos a tomar conciencia de esto y a erradicar esa forma categórica de hablar acerca de otros, que otros éramos nosotros, es decir, todo lo que le hablábamos a los demás, todo lo que decíamos de los demás, se hallaba en nosotros y no lo sabíamos, o no nos vamos a conocer y por ende no vamos a poder cambiar o modificar ciertos comportamientos que nos llevaban al sufrimiento, como ya hemos visto a lo largo de los capítulos. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, el título. No sé si vosotros habéis visto alguna vez ese cuento filosófico o ese juego con el huevo, ¿no? Que dicen, cuando el huevo se abre desde dentro, es el inicio de la vida, es el inicio de algo. Pero cuando se abre o se rompe desde fuera, es el final de algo. Si hacemos un paralelo entre el huevo y la mente, pues es lo mismo. Cuando tú abres tu mente, ¿qué ocurre? ¿Abres tu mente para qué? Para ver la vida, para observarte a ti y hacerte estas preguntas. ¿Por qué si no, qué haces? Que te chocas de bruces contra la realidad y entonces te abres la cabeza desde fuera. Cada vez que, como dice Carmen, tú dices, no, 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 si es que no cambia, es que no tiene remedio. En realidad, ¿quién? Porque claro, lo estás diciendo de esa persona, pero de la misma manera que somos tan categóricos para decirlo de esa persona, en el fondo lo creemos sobre nosotros mismos también. Entonces, ¿y qué ocurre ahí? Pues que no me queda otra que darme de bruces con la realidad. Y que se me abra la cabeza, pero desde fuera, en vez de abrirla desde dentro gracias a estas preguntas. Por tanto, nuestra invitación ¿a qué es? Tú verás. Puedes abrir la mente desde dentro, haciéndote preguntas. ¿De verdad? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Es una personalidad que eligió yo? ¿Es una personalidad única? ¿O es una personalidad resultado de un montón de condicionamientos e influencias que yo he acabado creyéndome como propia? ¿O no? ¿O soy igual que mi padre? No, yo no me parezco a mi padre. Soy lo contrario que mi padre. Y resulta que lo contrario que tu padre lleva oculto lo contrario que tú ves de tu padre, que eres tú. Entonces, claro, fijaros aquí la trama que hay. Y lo mismo que ocurre con la personalidad, con la consecuencia de la personalidad. El criterio propio, la cantidad de decisiones que tomamos en nuestra vida sin saber desde dónde las tomamos, cuál es la verdadera motivación, qué dentro de nosotros es lo que nos mueve a tomar esas decisiones y nosotros podemos pensar que han sido meditadas, razonadas y absolutamente conscientes. ¿Seguro? Si hay tanto de nosotros que desconocemos. Entonces, ¿estas preguntas para qué son? ¿Para ponerte en duda? No, para que te hagas preguntas que abran tu mente desde dentro y que no tengas que abrirte la cabeza chocándote contra la realidad desde fuera, porque desde fuera duele. Desde dentro asusta, pero no duele tanto como desde fuera. Porque desde fuera después te tienen que echar puntos, reconstruir tu cabeza y aún así no se encuentra el motivo que te ha llevado a chocarte de bruces contra la realidad. Mientras que cuando se abre desde dentro, no tienes por qué volver a chocarte más contra la realidad. Y fruto de esto, ¿os acordáis que la semana pasada os decíamos? Pues ya queda cada vez menos, porque la herramienta que estamos creando es precisamente para esto. Para que de una vez por todas dejemos de seguir hablando y teorizando, nos pongamos manos a la obra. ¿A qué? Conocernos. A conocernos, realmente lo que estamos creando es de verdad algo básico que tendría que haber existido, pero está bien, más vale tarde que nunca, como siempre se suele decir, para tomárnoslo con humor, ¿verdad? Y realmente con esto que estamos preparando sentimos que os vais a parar, si queréis, siempre, como siempre, es hacer lo que vosotros queráis. Vamos, esto es indudable. Ahora, aseguraros bien qué parte de vosotros es la que quiere y la que no quiere, porque esto también es muy interesante. Yo en mis cursos solía contar esto, decía, si no vienes, por lo menos pregúntate por qué no vienes y desde dónde no vienes y desde dónde no has sacado el tiempo para venir o por qué te has puesto esto. Porque partíamos de la base de que era una creación inconsciente, ya no tan inconsciente porque ya sabías que tú estabas creando tu realidad, digo, los alumnos, los que llegaban al curso, ¿no? Entonces, lo que queremos informaros es eso, que estamos creando algo que sentimos que os va a aportar muchísima luz de conocimiento para aquello
que no os guste se pueda corregir, porque claro, tú no puedes corregir lo que no ves. Evidentemente, esto es lo que os va a ayudar. Y entonces, ojos que no ven, no es corazón que no siente. Ojos No. que no ven es golpe que te pegas. Por Golpe en tanto, la la cabeza. mente se abre desde fuera. Y ahí, ¿vale? Entonces, os estamos diciendo esto. Os hemos hecho dos preguntas muy importantes. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Realmente tu personalidad es tuya? ¿Realmente eres consciente hasta qué punto tu personalidad no solo es resultado de un cúmulo, sino que además conlleva una serie de cosas o elementos que no te gustan? ¿Cuáles son? ¿Te gustaría cambiarlo? ¿Crees que puedes cambiarlo? Y la otra pregunta, criterio propio, ¿lo tienes? ¿Es posible tener criterio propio cuando has tenido tantas influencias y condicionamientos que desconocías? ¿Te gustaría tenerlo? Bueno, nada, ahí las dejamos para que reflexionéis y os pedimos un poquito más de paciencia, queda muy poco, y para que os demos más detalles. Sí, os puedo adelantar solo una cosa. El objetivo, el verdadero objetivo que tiene esto que estamos creando es que inicies una relación de amor contigo mismo. Ese es el verdadero objetivo que tiene. Y que dejemos de tratarnos como nos tratamos hasta ahora y de vivir en lucha contra nosotros, que ya está bien. Así que nada. Enamórate de ti, primero. Y luego lo demás viene por añadidura. Así es. Pues nada, nos vemos la semana que viene con un par de preguntas más así de estas interesantes en preparación a la invitación que os tenemos en breve. Un abrazo. Un abrazo.